Sois muchos los que preguntáis en vídeos, por Instagram, por privado. La verdad que son muchas las preguntas las que me hacéis, pero bueno, si me habéis preguntado, pues habréis visto que, bueno, pues suelo responder las preguntas lo antes posible. Sí que es verdad que a lo mejor la respuesta no es súper desarrollada porque, claro, al ser tantas preguntas y también por escrito, pues muchas veces no puedo desarrollar pues todo lo que pienso sobre a lo mejor esa pregunta que me estáis haciendo. Entonces este vídeo va a ser un vídeo de preguntas y respuestas. Voy a responder sobre la pregunta que más me habéis hecho, que es sobre los cilindros. Que por qué cilindro cerrado, por qué no un abierto, si no está acorde la apertura del cilindro a la longitud del cañón. Pues bueno, porque la verdad que hay muchos foros que comentan de que si tiene el cilindro una apertura es según a la longitud del cañón que estén montando en esa réplica. En un vídeo o en dos he comentado que bueno, yo suelo montar cilindros cerrados y que no le hago caso a esa tabla que rula por internet y bueno, que yo simplemente cojo cilindros cerrados y suelo usar cañones cortos. Os voy a explicar sobre los cilindros, el por qué uso esos cilindros. Antiguamente, cuando se usaba esas tablas, el peso de la bola era bastante bajito. Se jugaba con 0,20, 0,23, 0,25, 0,28 era el más loco que jugaba al Airsoft, usaba ese peso de bola. Entonces sí que es verdad que ahí el desarrollo de esa fórmula puede ser un poco más efectiva a la hora de usar muelles un poco más flojos para que la réplica no sufriese. Entonces claro, estaba bien la teoría, pero el día de hoy no se usa esos pesos de bola, se usan 0,30, 0,32, 0,36, también 0,28 y de ahí para abajo, pero bueno, no es lo habitual, sobre todo en preparaciones, por lo cual yo uso cilindros cerrados porque el peso de la bola influye muchísimo en la presión que se genera dentro de la réplica, por lo cual para tú mover una bola pesada necesita muchísimo más aire que a lo mejor el que puede usar una bola de 0,20 o 0,25. Esa es la respuesta real del por qué uso esos cilindros cerrados. La siguiente pregunta que más me habéis hecho es sobre los cañones. ¿Por qué los cañones cortos? Que bueno, va un poquito relacionado con la pregunta anterior de los cilindros. El porqué de un cañón corto. Bueno, por dos motivos. Uno es la precisión y otro es el tema de la potencia y los julios. La precisión, aunque os parezca raro, no es igual que en las armas reales, es que un cañón más corto tiene más precisión. ¿Por qué? Pues bueno, muy sencillo, porque al final lo que es el interior de todos los cañones, da igual de la marca que sea, es bastante regular, aunque a lo mejor nosotros con nuestro ojo podamos ver que está súper pulido y que está muy bien. Sí que es verdad, muchos de los cañones están muy bien, pero lo que pasa es que al final la bola tiene hueco, va rebotando dentro del cañón y al final a más longitud de cañón, más rebotes va a hacer la bola, por lo cual no va a agrupar como agruparía a lo mejor un cañón más corto. ¿Qué pasa? Que bueno, pues pierde potencia, como es obvio. Un cañón más largo siempre va a dar más potencia que un cañón corto. Lo que pasa que no es equitativamente según los pesos de bola. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando nosotros cortamos un cañón pierde más potencia con pesos de bola más bajos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un cañón largo, pues bueno, imaginaros, la réplica da 380 FPS con 0,20 y con 0,30 da 300 FPS. Vale, con 0,30 para ir a 1,14 julio debe dar 2,86 y también para ir en julio con 0,20 tiene que dar 3,50, ¿vale? Porque hay campos que te vienen con 0,20 y también te miden con peso de bola para que la réplica vaya completamente legal. ¿Qué hacemos nosotros? Cortar el cañón, que lo que va a hacer es perder más FPS con 0,20 y menos con el peso de bola, que es 0,30. Con 0,20 si daba 380 FPS y le cortamos el cañón, pierde, por ejemplo, de 380 hasta 350 son 30 FPS lo que pierde si cortamos el cañón X medida. Y con 0,30 diréis, bueno, pues con 0,30 perderá otros 30 FPS. Pues no, error, pierde bastante menos, por ejemplo, hasta quedarse con la medida, por ejemplo, de 2,86, que es el máximo. A lo mejor pierde 20 o 25 FPS, por lo cual hay o 10 o 5 FPS de diferencia entre un peso de bola y otro. Al final, en una preparación de alto rendimiento, nosotros queremos tirar con pesos de bola altos y que bueno, que lleguen a 1,14 julios para hacer la máxima distancia. Otra de las preguntas es el short stroke, el por qué lo hago, si eso mejora mucho, si según las configuraciones de vuestra réplica lo tendréis que hacer. Pues bueno, el short stroke, para los que no lo sepáis, es que al tercer engranaje se le quitan dientes, ¿vale? ¿Por qué se hace eso? Básicamente al final para ganar instantaneidad, para que el tiro sea más rápido y el ciclo sea más rápido. Esto va enlazado con la pregunta anterior,
junto con los cañones y los cilindros. ¿Que por qué? Si tú me has dicho de que si un cilindro cerrado para que tenga más aire para pesos de bola más altos, sí que es verdad que va relacionado. Lo que pasa es que también hay un factor muy importante, que es el muelle, que es la dureza del muelle, por lo cual nosotros, para tener un alto rendimiento, también tenemos que meter un muelle muy fuerte. ¿Qué pasaría? Que si metemos, imaginaros, un 130 para que dé la potencia de asalto a 1,14 Julio, tendríamos que quitarle o muchísimo cañón para dejar un cañón así de corto, o deberíamos de hacerle un agujero al cilindro y dejar muy poquísimo aire, pero al final eso tampoco rendiría bien. Por lo cual, ¿qué hacemos? Quitarle dientes al tercer engranaje. ¿Qué ganamos con ello? Poder meter muelles bastante más grandes, por lo cual la fuerza de ese muelle y la velocidad del pistón va a ir mucho más rápido que, por ejemplo, con un muelle 90 o un muelle 100, que es por eso que en preparaciones de alto rendimiento no se utilizan ni muelles 90 ni muelles 100. Y bueno, otra de las gran preguntas que más me habéis hecho es el por qué le pongo casquillo al segundo engranaje, ¿vale? El segundo engranaje es este de aquí, y bueno, el por qué le pongo casquillo solamente aquí abajo, ¿vale? En esta parte de aquí y no aquí arriba, es pues tan simple como que no es igual el engranaje tanto por arriba como por abajo. Como veis, en esta parte de aquí, pues bueno, tenemos todo este eje y aquí abajo tenemos este pequeño eje. Por lo cual, a la hora de girar y hacer la fuerza en lo que es en los dos extremos del eje, pues en esta parte de aquí sufre mucho menos que esta de aquí, porque al final es donde tenemos todos estos dientes, en la parte de abajo, lo que es el engranaje. Pues bueno, esta es la parte de abajo, que al final es donde más sufre. Esto, bueno, no puedo decir lo que es la fórmula física de todo esto, pero bueno, al final, con tantísima experiencia de hacer tantas réplicas, pues bueno, me he dado cuenta que rompe la parte de abajo y no aquí arriba. Y bueno, otra de las dudas que me habéis planteado es sobre el delayer, el taper plate y a la hora de la alimentación de vuestras réplicas. Esto ha sido más bien el por qué os fallaba vuestra réplica y me habéis intentado preguntar cómo podíais arreglar ese fallo. El fallo es tan simple como modificar o el delayer o colocárselo o cortar el taper plate. Os comento, lo que es el delayer es una piececita pequeña que al final lo que hace es mantener el nuzzle totalmente retraído para que la bola pase del cargador a la cámara y ya de ahí se coloque justamente la posición para que en cuanto el nuzzle avance pueda ser disparada esa bola. Esa es la pieza que hace el delayer. El taper plate también, la función que tiene de lo que hace es retraer el nuzzle para que pueda pasar esa bola. ¿Qué pasa? Que bueno, lo que es el taper plate hay solamente una parte efectiva que es la que hace que esté totalmente retraído. La otra parte es para que simplemente lo que es el movimiento hacia adelante sea más lento y para que la bola a lo mejor se coloque en mejor posición. Al final ese es el diseño que se creó, pero bueno, al final a la hora de las preparaciones nosotros siempre queremos que vaya muchísimo más rápido la réplica, por lo cual ese taper plate es cortado para que sea mucho más efectivo lo que es disparar muy rápido y disparar todas esas bolas, porque si ese taper plate no es cortado, pues bueno, al final va a mantener demasiado tiempo retraído el taper plate y van a pasar una bola o dos bolas, o bueno, vaya a tener un montón de problemas a la hora de la alimentación. Otro de los grandes problemas que afecta en la alimentación son los cargadores, el por qué usar cargadores de más calidad o de un valor un poquito más elevado, porque bueno, al final en el ISO podemos encontrar cargadores desde 6-7 euros a cargadores de 40 y algo euros, bueno, en AEG, ¿vale? En GBP pues la verdad que son bastante más caros, pero a la hora de la réplica AEG, al final quien tiene una preparación de un alto rendimiento tiene que irse a unos cargadores que valen 36 euros o rondan más o menos esos precios. Hay algunas marcas que la verdad que a lo mejor por 25 euros también están bastante bien, son marcas nuevas, pues que la verdad que dan un rendimiento aceptable, incluso funcionan muy bien. Lo que pasa que bueno, al final tampoco yo he testeado tanto a esas marcas y al final yo los cargadores que siempre recomiendo son los cargadores PTS, ¿vale? Para lo que es la plataforma AR15 yo siempre recomiendo PTS porque al final es lo que más he usado y he visto que es lo que mejor funciona. Y bueno, ahora voy a pasar a hablaros de baterías, porque me habéis preguntado que qué batería os compráis, que cuál es mejor. Pues bueno, voy a hablar un poquito de estas dos baterías en concreto. Estas dos baterías son de 11,1, ¿vale? Os voy a recomendar siempre que uséis baterías de 11,1 porque al final, nada más que eligiendo estas características de estas baterías, pues vuestra réplica va a tener un rendimiento mayor. Sí que es verdad que a lo mejor en réplicas muy básicas o muy de serie, pues sí que es verdad que te puede hacer doble ciclo, pero bueno, la verdad que ya hay en los campos pocas réplicas que te puede hacer doble ciclo.
metiéndole una batería de 11,1 en vez de 7,4, que al final vuestro semi va a ser más lento y el automático también. Otra de las características en las que se suele fijar la gente es en la capacidad, que es en el número más grande de que suele poner en la batería: 1200, 1250, 1500, 1000. Esa cifra no al final que sea mejor o peor, eso es solamente la capacidad de la batería, y que bueno, que eso solamente dice pues lo que te va a durar la batería en juego durante 1000 disparos, 2000, 3000, pues según la capacidad que tenga vuestra batería y el rendimiento de vuestra réplica, pues va a durar más o menos. Pero eso no quiere decir que sea mejor o peor una batería, simplemente es la durabilidad de esa batería. Pero la característica más importante que os tenéis que fijar son las Cs, que es la descarga de esa energía de la batería. Por ejemplo, en esta en concreto son 20 Cs, solo pone 20 Cs y no pone 20 partido 25 o 30 o 40, simplemente 20 Cs. Cuando ponga 20 Cs, pues bueno, vuestra batería es bastante basiquita. Por ejemplo, esta en concreto, que es la que yo siempre he utilizado, pone 25 a 50 Cs. Eso significa que la descarga va a ser bastante mayor que esta de aquí. ¿En qué se traduce eso? Que vuestro semi de la réplica va a ser mucho mejor, y claro, pues la verdad que es una mejora muy buena a vuestra réplica sin tampoco tener que gastaros mucho dinero, porque la verdad que la diferencia de una batería a otra a lo mejor son 10 o 15 euros, pero claro, son 10 o 15 euros que al final vais a disfrutar mucho más. De lo que voy a hablar ahora son de las grasas y de los aceites que utilizo a la hora de preparar las réplicas. Bueno, la verdad que esto yo creo que es de las cosas que más importancia le da a la gente, que qué grasa usa, que el por qué, porque bueno, se cree que a lo mejor con la grasa tiene una gran diferencia entre una y otra, un rendimiento muchísimo mayor, y la verdad que es otra. Sí que es verdad que es bastante importante a lo mejor usar grasas de cierta calidad, pero la verdad que no es algo que va a cambiar tantísimo en una réplica, en vez de, por ejemplo, modificar un engranaje o un delayer o el pistón. La verdad que esas cosas van a afectar 100 veces más que usar una grasa u otra. Estas son las grasas que yo utilizo en los vídeos, en algunos vídeos la habréis visto, ¿vale? Que son unas grasas de FPS, las dos que tiene, una grasa Warder y el aceite de silicona de Avey. Son grasas y aceites que bueno, a lo largo del tiempo yo lo he ido utilizando y ha tenido un buen rendimiento. Esta grasa de aquí, ¿vale? Es la que utilizo, que es la marroncita de FPS, la que utilizo para los rodamientos y los casquillos. Esta grasita de aquí es la que utilizo para los raíles del pistón y el taper plate, y la grasa Warder es la que utilizo para los engranajes. ¿Por qué me gusta utilizar esta grasa en concreto? Porque es blanca, y la verdad que bueno, al final con el uso se pone negra, y eso te puede indicar un poquito el esmeril que ha soltado esos engranajes y el uso que ha tenido esa réplica. La verdad que es bastante interesante que sea blanca, porque bueno, la verdad que te avisa un poquito de ese estado de la réplica. Y por último, el aceite de silicona, pues bueno, al final este aceite se adhiere muy bien a las juntas tóricas y lubrica muy bien, porque con una gotita, yo siempre en los vídeos os recomiendo que echéis una gotita y le deis con el dedo a todos los sitios, porque es que la verdad que un bote de esto va a durar toda la vida. Y bueno, y sobre el uso de grasas, que a lo mejor son muchas más caras, de a lo mejor de ciertos deportes o de mecanismos de alta precisión, pues bueno, la verdad que hay grasas de todo tipo y que bueno, sus precios son mucho más elevados. A lo mejor una grasa de estas te puede costar 6 euros y otra te puede costar 10, 15, 20, 30, o sea, de verdad lo que te quieran cobrar esa marca. Bueno, sí que es verdad que a lo mejor son grasas mucho más especializadas en algo en concreto que pueden dar un resultado bastante bueno, pero al final la diferencia es mínima. Entonces, bueno, si os tenéis que comprar todas estas grasas y todas las cosas, materiales, herramientas, no es necesario compraros de primera, por ejemplo, esas grasas que pueden ser, pues bueno, de un valor un poquito más elevado. Voy a hablar ahora de algo que se está poniendo bastante de moda, que son los motores brushless. La verdad que da un resultado excelente a la hora, por ejemplo, del consumo, del calentamiento, rinden 100 veces mejor que un motor simple de escobilla, pero la verdad que también está dando unos problemas bastante grandes, que a lo mejor no toda la gente habla de ello, que al final es la fuerza que tiene ese motor y lo que puede producir en la réplica. Si por ejemplo no tenéis engranajes de calidad, esos engranajes los va a destrozar. Si el piñón del motor no es de calidad, también se va a romper. Los rodamientos de la réplica que habéis instalado o los casquillos que tenga, si no son de calidad, también se van a romper. Y también el pistón de la réplica, si tampoco es de calidad, pues se va a romper. ¿Con qué hablo con esto de calidad? Bueno, la verdad que a lo mejor, por ejemplo, si le ponéis un pistón SHS, pues a lo mejor yo, como habéis visto en los vídeos, yo los monto sin problema y os pueden durar muchísimos años. Pero por ejemplo, ese pistón en concreto, pues yo haciendo pruebas aquí, pues he roto un par de ellos y la verdad que me han durado menos de un cargador. Entonces, que a lo mejor alguno de vosotros es posible que tenga montado un motor
motor Brule y un pistón SHS, por ejemplo, y digáis, pues bueno, pues yo llevo 1 año o 2 años jugando con esa réplica y ese pistón, pero bueno, la verdad que es muy probable que se rompa, o sea, no voy a recomendar algo que es bastante probable que se rompa. Yo prefiero recomendar cosas que con el largo de muchos años y muchísima gente, muchísimas réplicas, pues dé su opinión sobre algo, no que a una sola persona le funcione bien. Pues bueno, con todo lo demás igual, los engranajes y todo lo que conlleva, pues esos rodamientos, casquillos. ¿Qué os puedo recomendar si queréis montar un motor Brule? Es que utilicéis engranajes helicoidales, que también te vienen con el piñón, ¿vale? Es muy importante que el piñón de esos engranajes también sea helicoidal, porque también te vende un juego de engranajes que son helicoidales, porque la verdad que la parte del engranaje que va con el motor, bueno, pues son los dientes típicos de todos los engranajes y el típico piñón de todos los motores, que la verdad que al final eso también hace que sufra y se rompa ese engranaje y no los otros. Otra de las preguntas que me habéis hecho es por qué no utilizo engranajes DSG en vez de, por ejemplo, quitarle dientes al tercer engranaje, hacerle un short stroke, y en vez de hacer eso utilizo un DSG que, aparte de tener muy poquitos dientes, pues bueno, es doble, o sea, tiene dientes en un lado y en otro. Entonces, por lo cual con medio ciclo haría un disparo y con el otro medio ciclo haría otro disparo. La verdad que están muy chulos y se pueden sacar configuraciones bastante interesantes, pero lo malo es que al tener tan poquísimos dientes, pues bueno, la cantidad de aire que puede utilizar ese cilindro es mínima y eso nos baja a pesos de bola muy bajos, ¿vale? Como anteriormente estuve explicando en los cilindros, pues bueno, vais a tener que utilizar pues 0.25 como muchísimo, 0.28 yo ya no lo utilizaría, a lo mejor en una configuración de DSG, porque al final la energía que va a conservar esa bola es bastante baja. Y si bueno, si queréis llevarlo vosotros a 1,14 julio, el muelle que va a tener esa réplica es excesivamente fuerte y grande. Y bueno, voy a pasar a hablar de las bolas. Yo siempre os voy a recomendar que uséis bolas de calidad, porque la verdad que una mala bola pues va a hacer que vuestra réplica tenga mucha dispersión en el tiro, vaya a tener irregularidades en el tiro y también pues bueno, vaya a tener un desgaste excesivo en vuestro cañón, vaya a tener pequeños fragmentos y virutitas en los cañones y al final pues bueno, va a ser un desastre. Y también otra de las cosas que os puede pasar es que vuestra réplica se atranque al disparar, porque a lo mejor la bola sea un poquito más ancha o cualquier motivo, puede también obstruir la goma, pueden pasar mil cosas. Yo por ejemplo estoy utilizando esta marca para hacer una prueba de tiro, la verdad que es una marca nueva que ha salido ahora y la verdad que me está dando un resultado muy bueno, la verdad que os lo recomiendo porque bueno, yo ahora mismo estoy usando 0.30 y haciendo pruebas de tiro y me han dado un resultado muy bueno, o sea, la verdad que os la recomiendo de corazón. No he probado todavía 0.36, me faltaría comparar los pesos de bola de 0.36 porque también es un peso de bola que se suele jugar bastante, pero lo que es 0.30 la verdad que me ha dado un resultado bastante bueno. Otra de las marcas que os voy a recomendar en bolas es G&G, ¿vale? Que lleva muchísimos años en el mercado y la verdad que ha dado un funcionamiento muy bueno siempre. Y otra de las marcas que también os voy a recomendar son las bolas Ninrock y también la Raccoon Premium, que bueno, no tengo aquí una bolsa de bolas, pero bueno, son paquetes de bolas que he usado siempre y también son de calidad. No os confundáis también, por ejemplo, a la hora de elegir Raccoon, no es lo mismo Raccoon Premium que Raccoon normal. Son muchísimo más baratas las Raccoon normal, ¿vale? Que solo ponen Raccoon y no Raccoon Premium, pero claro, la diferencia es altísima. Son las de marca Raccoon, pues bueno, son de calidad bastante bajita, y las Raccoon Premium, por ejemplo, son comparables a estas de aquí y os va a dar también un rendimiento muy bueno. Y por último, una de las cosas también que me habéis preguntado es sobre la cámara de hop-up. Bueno, os voy a recomendar que, por ejemplo, las cámaras más modernas, pues bueno, no es porque tengan ninguna diferencia contra esta marca, pero la verdad que a mí me han dado un resultado espantoso a muchísima gente y también muchos de vosotros, que bueno, al ver este vídeo os sentiréis identificados, que habéis puesto en contacto conmigo y diciéndome un poquito la configuración que tenéis en vuestra réplica, os he dicho, oye, cambiarle la cámara más moderna a ver qué tal. Y bueno, se la habéis cambiado y se ha resuelto el problema. La verdad que he montado muchísimas cámaras de más model y son, pues bueno, la verdad que la calidad de fabricación y todo está súper bien, pero sí que es verdad que las medidas internas por donde pasan la bola yo creo que está un poquito desajustada y bueno, pues hace que al final vuestra réplica tenga una mala alimentación. La colocación de la goma, hay varios factores que
afecten a esa alimentación y os están dando todos esos fallos. Una de las cosas que os recomiendo es que si tenéis esa cámara y no da ningún problema, no la toquéis, ¿vale? O sea, también os puede funcionar. Que si os está dando problemas esas preparaciones que estáis haciendo vosotros a raíz de, por ejemplo, estos vídeos, es que si estáis usando una cámara más model, pues la sustituáis por otra cualquiera, de otra marca o de, bueno, incluso de plástico, porque es otra de las cosas que me estáis preguntando mucho, porque por ejemplo le cambiáis a vuestra réplica la cámara de hop-up de serie. No entiendo por qué, porque al final decís, bueno, es que es de plástico, le voy a poner una de aluminio. Que sea de plástico, que sea de aluminio, no va a hacer que mejore esa cámara de hop-up. Al final es simplemente una ruedecita que hace que baje una leva, y eso es lo que al final da el hop-up, que la leva esté bien colocada en su sitio, que sea una goma en concreto, y eso al final es lo que hace su función, que es bajar esa leva, pero no que sea de plástico va a ser de peor calidad o que no va a hacer su función. Así que si con vuestra cámara de hop-up de serie es regulable, que es fácil de regular y tiene buena construcción, que no tiene muchísima holgura, no la sustituyáis por ninguna marca, ni RetroArch, ni Más Model, ni cualquier otra que la gente a lo mejor os recomiende, que diga, buah, es que con esta cámara hacéis más metros, es mucho mejor, porque la verdad es totalmente mentira que una cámara haga más metros que otra. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido de ayuda y te haya resuelto esas preguntas que tenías. Y bueno, si no lo he hecho, pues quiero que utilicéis este vídeo para que me preguntéis todas esas preguntas que todavía no he respondido, para así utilizar todas estas preguntas en un siguiente vídeo, que para que cuando haga esas preguntas y respuestas, pues os pueda responder todas estas preguntas de una forma más adecuada, pues como en este vídeo. Y también por último, si no habéis enterado del sorteo que estoy haciendo del vídeo anterior, que es un cañón de carbono, pues aprovecho para comentarlo en este vídeo, que bueno, meteros en Instagram, ¿vale? En mi Instagram lo pondré en un enlace y ahí pues veréis una publicación que bueno, os describe todos los pasos que tenéis que hacer para, pues bueno, para entrar en ese sorteo del cañón de carbono. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya gustado y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.